de poner, Sandra, a grabar, ya quedó pronto. Ok, perfecto. Ok. ¿Ahí ven bien mi pantalla? Perfecta. Ok. Espectacular. Bueno, muchas gracias para las personas que no me conocen, que creo que son la mayoría de las personas que están acá. Mi nombre es Alexander Cardoso. Tengo dos pasiones, una es la cadena de suministro y la otra es la aplicación de Lean a diferentes procesos y a diferentes sectores, ¿no? Ya sean procesos a nivel de servicio o ya sean procesos a nivel de fábricas que venden productos, ¿no? Si bien creo, y no me voy a ir por ese lado, creo que de todas maneras todos vendemos servicios, ¿no? He tratado de especializarme en el tema y hoy día ayudo a empresas de Bolivia, de Paraguay y algunas empresas en Uruguay en estos temas. Y bueno, hoy les quería contar un poco de experiencias y sentar un poco las bases de por qué creo que Lean sería un camino interesante para poder desarrollar el talento de nuestra organización. Y también extenderlo fuera, ¿no? Nuestra vida. Pero bueno, otro día hablaremos sobre cómo podemos aplicar la mejora continua a nuestro día a día, pero hoy va a tener un foco bien especializado en lo que es la organización, ¿sí? Entonces, para cerrar mi presentación, trabajé en el sistema Coca-Cola durante 5 años, he sido parte del grupo Marfrig, he sido parte de un operador logístico muy grande como Costa Oriental, y bueno, hoy en día ya hace 4 años que trabajo como consultor y como formador en estos temas, cadena de suministro y metodología Lean. Así que bueno, un poco de haberme pechado y haberme caído tantas veces, porque hay mucha gente que cuenta las ganadas. Esas yo no se las voy a contar porque creo que eso no sumaría mucho, pero sí entendí o entiendo cosas que nos pasan en el día a día y que influyen directamente en la organización y también en las personas, ¿no? Entonces, algo que puede ser muy básico, pero que muchas veces creo que no queda claro, es que cuando uno escoge un camino, implica abandonar a otros. Porque ¿qué pasa? Si tratás de recorrer todos los caminos posibles que se te presentan, seguramente vas a terminar no recorriendo ninguno. Y esto lo digo básicamente porque hoy en día las organizaciones quieren ser ágiles, quieren ser dinámicas, quieren ser tantas cosas, pero no hay un roadmap claro de hacia dónde vamos. Y esta es mi percepción trabajando con empresas no solamente de Uruguay, sino de la región. De hecho, ahora el fin de semana viajo a Buenos Aires a trabajar 3 días con una empresa allá y lo que veo es esto, ¿no? Que queremos tantos caminos, pero en definitiva nos cuesta como elegir eh, el que vamos a recorrer y el que vamos a transitar de una manera que podamos lograr unos ciertos objetivos. Entonces, personalmente, y pueden estar en desacuerdo, creo que hay que tener un cambio necesario y tener en cuenta la visión, ¿no? La dirección, cuáles son nuestros objetivos, tener una comprensión directa en cómo está la situación que estamos analizando. Y esto habla de dejar de opinar, esto habla de medir, esto habla de entender cómo está nuestro proceso que estamos analizando, ¿sí? Marcar una condición objetivo sucesiva, o sea, estoy acá, mi proceso está acá, en esta situación, y deseo llegar a una nueva situación deseada, alineada con la visión. Porque muchas veces me pasa que mucha gente habla o quiere implementar programas de mejora continua dentro de la organización. Entonces, claro, van haciendo proyectos de mejora, crean grupos que aportan ideas, pero lo que suele pasar muchas veces es que las personas los tapan a ideas, pero el sistema de gestión de la organización no está preparado para poder absorber todo eso y transformarles en mejoras reales y tangibles que podamos medir. Porque es un tema de capacidad de nuestros procesos, ¿no? Generalmente no tenemos muy claro cuál es la capacidad de nuestro proceso. Entonces es difícil empezar a medir, se nos complica recoger datos y bueno, van a ver que Lean
en esta pequeña introducción que quiero hacer y después pasar a la parte más que seguramente les puede interesar un poco más, pero primero como para sentar las bases, se van a dar cuenta que Lean quiere medir y entender cómo lo estamos haciendo. No es simplemente decir tengo ganas de mejorar. ¿Cuánto mejoré? ¿Por qué voy a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Entonces también entender que trabajando vamos a aprender y que realmente debemos todos los días tener nuestras listas de oportunidades, ¿no? Empezar a entrenar el ojo de qué es lo que podemos hacer. Utilizar algo que se llama el ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, ¿sí? Es un círculo virtuoso que lo que nos hace es ayudarnos a tener un plan, llevarlo a cabo, controlar los resultados, medir, ¿sí? No opinar, y volver a actuar sobre esos resultados tras un nuevo objetivo. Y siempre estamos girando en ese círculo. Ese PDCA se utiliza en algo que es muy importante para las organizaciones, que es la solución de problemas. Generalmente cuando doy un curso abierto, cuando voy a una compañía, cuando me pongo a hablar con pequeñas, medianas o grandes empresas y les pregunto cómo resuelven problemas, generalmente no tenemos un método. No hay un método estandarizado dentro de la organización en donde nosotros tengamos una técnica, una metodología para ese problema que se nos presenta, que es una oportunidad, no sabemos cómo procesarlo y cómo erradicar para que termine no siendo recurrente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener una forma de resolver problemas. Y lo otro es reflexionar, ¿no? A veces yo les pregunto a los líderes, a la gente que está con sus equipos, pregunto cuántas veces pueden reflexionar y entender por qué algo salió muy bien, o por qué algo no salió tan bien, o por qué algo salió tan mal. Y en vez de preguntarnos por qué no reflexionamos y por qué no nos juntamos, terminamos preguntándonos quién fue, ¿no? Entonces, eso no nos permite realmente poder conformar un equipo de alto rendimiento con un solo objetivo, con unas características que son a veces difíciles de encontrar, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno dice cambio, dice ahí viene Alexander con esto de Lean. Entonces, claro, lo que yo entendí es que hablo de gestión del cambio. Y cuando hablo de gestión del cambio, debería estar pensando en líderes que acompañan una línea de tiempo, que impulsan a su equipo, lo acompañan, lo protegen, lo ayudan a transitar una serie de cuestiones que van pasando por la persona. Desde la sorpresa hasta que acepta el cambio que se planteó. Y acá generalmente lo que no pasa es que no medimos qué cambio estamos haciendo. Hacemos un cambio, pero ¿cómo acompañamos ese cambio? Y es fundamental. Muchas veces cuando me dicen la gente se resiste al cambio. Y entonces cuando vas a ver qué es lo que está pasando y empezás a hablar con las personas, te das cuenta que alguien vino, pateó el tablero y cuando te llaman es porque el cambio ya se ejecutó. Y dicho de una manera simple, está todo el mundo cabreado. ¿Por qué? Porque cambiaste la realidad de una persona en un solo golpe. Seguramente, si es tecnología, yo siempre digo que cuando vos tenés un proceso ineficiente, le agregás tecnología, o sea que estás haciendo un cambio tecnológico, le agregás complejidad para la persona, le agregás más ineficiencia al proceso y encima le agregaste costo. O sea, las tres cosas son totalmente perjudiciales. Entonces lo que hay que entender es qué tipo de cambio vamos a hacer. Podemos tener un cambio incremental, podemos tener un cambio sustancial o podemos tener un cambio transformacional. Entonces, según el tipo de cambio que tengamos, y ya sea a nivel software, a nivel infraestructura o a nivel de procesos, tenemos que entender que tenemos que acompañar a las personas. Y que las personas que deben acompañar a sus equipos son los líderes. Y que esto debería ser así. Y a mí no me cabe ninguna duda desde mi experiencia. Capaz que desde su experiencia pueden tener otra visión. Lo que a mí no me cabe duda es que cuando aplico Lean, cuando empiezo a trabajar con los equipos, si los líderes no apoyan lo que estamos haciendo y si los líderes no compran la idea
Y si los líderes no acompañan a sus equipos, los coachean y trabajan con ellos en piso, entienden la realidad de las personas, no funciona. Porque es muy lindo pensar en un objetivo muy alto, ¿no? Generalmente pensamos que, bueno, si lo hizo Toyota, nos cuesta, nos costará, porque ellos son japoneses, empieza todo esto. Y en realidad lo que yo entendí es que cada empresa tiene su camino, tiene su viaje. Y que acá no tenemos que copiar a Toyota ni a nadie. Que tenemos unas bases, tenemos una metodología, tenemos unas ciertas características y unos ciertos hábitos que debemos trasladar a las personas. El tema es cómo ese viaje y ese cambio lo vamos a poder hacer real, ¿sí? De una manera armonizada, como dicen los japoneses, manteniendo el equilibrio, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? No les voy a hacer toda la historia de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Luego de eso, Taichi Ohno, el padre, uno de los padres del modelo del Toyota Production System, lo que hace es ir a Estados Unidos para intentar copiar el famoso modelo de Henry Ford, ¿no? La producción en masa. Perdón. Y la verdad que el contraste eran muy, muy diferentes las realidades de ambos países. Japón devastado, sin recursos, sin materias primas, sin calidad en lo que hacía. O sea, un país que estaba saliendo de la guerra y que no tenía recursos. Del otro lado, Henry Ford, que desperdiciaba dinero, tiempo, movimientos por todos lados en su famoso sistema de producción. De hecho, ustedes lo deben saber bien, no nos vamos a ir por ahí, pero él creía que pagándole el doble de salario de lo que pagaba el mercado, la gente le iba a rendir mucho más. Entonces, él tenía mucho muda, lo que en japonés es desperdicio, ¿no? Despilfarro, gasto, decimos muchas veces, en todas las áreas. ¿Sí? Desde el salario, el espacio, el tiempo, las materias primas, el exceso de inventario, en todos lados tenía mucho desperdicio, ¿sí? Y Taichi Ohno fue a Estados Unidos y realmente entendió que esto no era para los japoneses. Entonces pensaron, junto a otros ingenieros, y empezaron a trabajar en su propio modelo, ¿sí? Entonces lo que Taichi Ohno llegó a la conclusión es que tenían que analizar la línea de tiempo desde que se genera un pedido hasta que el cliente lo pague, ¿sí? Para identificar todas las actividades que no aportan valor con el fin de eliminarlas, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta en el centro de la estrategia al cliente. Entonces, claro, para lo que somos más logísticos, este hombre en los años 60, 70, hablaba de reducir el ciclo de pedido, algo muy racional. Entonces, cuando te vas a una empresa hoy en día, el cliente hace un pedido y empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Burocracia, firmas, el bajar el pedido, el armarlo, el no tengo el pedido, empiezan a pasar un montón de actividades que le van quitando valor a ese servicio que estamos dando, ¿sí? Entonces, claro, la estructura del modelo es la siguiente. Vos querés tener calidad óptima, coste minimizado y una entrega ágil, apostá Lean. Claro, no podemos empezar por el techo, ¿no? Vamos a tener que empezar por abajo, por los cimientos. Entonces, para los cimientos hablamos de estandarización de procesos y una organización que trabaja en una herramienta que se llama 5S. En el centro están las personas y los equipos trabajando en mejora continua y podrán trabajar sobre herramientas de calidad y herramientas de flujo, ¿sí? Entendiendo que hay unos ciertos principios que hay que cumplir, como por ejemplo calidad en la fuente. Esto quiere decir que debemos ofrecer calidad siempre a la primera, de que la calidad no se controla, sino que la calidad se construye, y un montón de frases más que les podría decir, pero no me quiero ir mucho por acá. La definición de los americanos, porque Toyota Production System y Lean no son lo mismo. Toyota Production System es el modelo japonés original, Lean es la visión de los americanos que pudieron tomar de ese modelo. Entonces, los americanos hablan de menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos espacio, menos coste y en menos tiempo, ¿sí? Pero en realidad cuando uno empieza a trabajar y empieza a entender un poco más, te queda como una definición como la de abajo. Lean, más que implementar prácticas, herramientas, principios o metodología,
busca cambiar y ayudar a cambiar los esquemas de razonamiento y los comportamientos de todas las personas que integran el sistema de trabajo. ¿Para qué? Para que el performance de ellos se mantenga en el tiempo y, como les decía hoy, se mantenga el equilibrio dentro de la empresa y el desarrollo constante de las personas. ¿Sí? Esto es un poco lo que dice el modelo. Y rápidamente, como comentario, para que lo entiendan, la estandarización de procesos no habla de un procedimiento escrito ni nada de esto. La estandarización, el estándar, es la mejor manera de hacer algo en el momento. Y el estándar debe ser cuestionado por las personas. Y el estándar debe ser mejorado por las personas. Un ejemplo muy claro de trabajo en equipo, estandarización, ingeniería y demás es la Fórmula 1. Cuando nos vamos a los inicios, 1950 el cambio de rueda tardaba unos 18 minutos. Hoy en día un pit stop han batido récord de 1,91 segundos. Entonces, claro, más allá de que cada uno sabe qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer, tienen una persona que entrena a los demás, todos saben qué es lo que hacen y por qué lo hacen, pero también hay una parte de ingeniería, que antes la rueda tenía 4 tornillos y ahora tiene solo uno, y hay un montón de mejoras que se van dando. Entonces, la Fórmula 1 es sumamente lean, desde el diseño a la ejecución. ¿Sí? Y de hecho nosotros utilizamos pensamiento lean. Ustedes cuando van a trabajar no toman el camino más largo, ¿no? Entonces, claro, convivimos con herramientas, convivimos con pensamientos que pasan por Lean, pero obviamente que al no conocer la parte técnica o no conocer un poco más sobre la metodología, no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué dice ahí? Nos quedamos todos en silencio. Ni idea. Ideas, ¿no? Depende del idioma. Hay varios idiomas. Lo importante Griego por lo pronto está. lo importante, hay muchas cosas importantes dentro de la metodología. La estandarización se utiliza para los procesos, pero también se utiliza un estándar visual que comunique a las personas. Entonces, obviamente, si yo hablo y digo diferentes cosas en diferentes idiomas, ustedes no lo van a entender. Pero si yo lo digo así, ustedes lo van a entender. Porque todo esto que yo les mostré quiere decir prohibido fumar, pero en realidad ustedes no lo entienden. Entonces, claro, todo el mundo se va de viaje y sabe lo que es un semáforo. ¿Qué es un semáforo? Un estándar. Todo el mundo entiende lo que es el cartel de pare. Stop, pare, sabemos. ¿Qué es? Un estándar visual. Mucha señalética se utiliza. ¿Sí? Se utilizan muchas pizarras, se utiliza demarcación de pisos, se utilizan mucha parte visual, mucha gestión visual en lo que es Lean. ¿Sí? Se utilizan tableros donde se comunican cosas, donde también se explican. Porque también muchas veces las empresas tienen a veces tableros muy bien confeccionados, de indicadores y un montón de cosas, que cuando uno va y dice, che, qué bueno, y la gente se arrima, se lo explica, no, está ahí, que lo lean. Entonces no cumple la función. En Lean nosotros hacemos una charla de inicio, de turno que se llama Sakai, etcétera. Hay una charla de 10 minutos, en donde vos le dejás bien claro a la persona qué es lo que necesitas. ¿Sí? Muchas veces... No, que te vas a caer. Quedó un micrófono abierto que ya lo silenciamos. Mil disculpas, Alexander. Está sin micrófono, Alexander. Ahora sí. Perfecto. Impecable. ¿Siguen viendo mi pantalla acá? Sí, la vemos. A ver, avísenme si corre ahí. ¿Ahí corrió? Impecable. Ok. Entonces,
Claro, hay un tema de comunicación que muchas veces falla, ¿sí? Y nosotros utilizamos la parte visual, ¿sí? Ahora, el estándar del ciclo que hablábamos hoy, el PDCA, el plan de checar, también va acompañado con el SDSA, que muy poca gente habla de él. Y esto quiere decir estandarizar, hacer, chequear, ¿sí? Y actuar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es, cuando hay una anomalía en nuestro proceso, deberíamos preguntarnos, ¿sucedió porque no tenemos un estándar? ¿No? Porque no lo seguimos, porque alguien lo rompió, porque no lo respetaron, y sería interesante entender por qué no se respeta el estándar, ¿sí? Y sucedió porque el estándar no es el adecuado. Trabajar sobre eso. Pero para esto hay que involucrar a las personas, que son las que hacen el trabajo. Porque muchas veces viene una persona de otro departamento, hasta físicamente no está en el lugar donde se hace el proceso y redacta un proceso, un procedimiento, como le llamamos nosotros, ¿no? El procedimiento. Claro, el procedimiento termina siendo, y esto hablo desde la experiencia mía personal, un procedimiento que escribió alguien en el 2003. Aparte, cuando redactamos un procedimiento, muchas veces nos sale el Cervantes de adentro. Entonces nos preocupamos de hacer algo muy extenso, con palabras muy enredadas, y el operario, la persona que trabaja en piso, necesita que sea algo práctico. Entonces nosotros trabajamos con estándares visuales. Entonces, ¿qué mejor que, imagínense, que tienen diferentes procesos, ¿no? Entonces tengo un proceso armado, un proceso de recepción de factura, un proceso de compra, y esté un flujograma ahí en la pared, muy bien enmarcado, y donde todo el mundo pueda ver el proceso dibujado, ¿no? Y entonces lo estás viendo y entendés cómo se hace, cómo es la secuencia. Y después cuando lo quieran cuestionar, es simplemente venir y decir, che, bájalo porque mirá que lo vamos a cambiar y ahora hicimos estos cambios, entonces con esto mejoramos 3 minutos, hicimos esto, hicimos lo otro. Y las personas que controlan eso, que casi siempre son auditores, hasta el trabajo es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, es fundamental la parte de la gestión visual en Lean, quitarle complejidad al proceso, hacerlo más fácil para las personas. Y lo otro es una herramienta que se llama 5S, como la base, ¿no? Y con esto ya vamos terminando como la introducción al Lean, digamos. Son 5 palabras en japonés que empiezan con S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Cada una respeta una secuencia en donde lo primero que hacemos es clasificar y disponer las cosas innecesarias en el lugar de trabajo y actuar sobre las causas. Esto generalmente no se hace, simplemente se separa, ¿no? Una cosa de lo otro, y en realidad tenemos que analizar las causas. ¿Por qué las cosas repetidamente están fuera de lugar? Un ejemplo, ¿no? Organizar las cosas necesarias para obtenerlas más fácilmente cuando las necesito. Esta sería la segunda S, que dice un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La tercera es limpieza, limpiar, y es Seiso. Limpiar, pero como forma de inspección. La empresa más limpia no es la que más limpia, sino la que menos ensucia. Entonces, la tercera de ese es trabajar con el equipo para evitar la suciedad, ¿sí? Trabajar en dispositivos para detectar las fugas, los focos de suciedad para poder evitarlos. La cuarta es mantener, o también se le llama estandarizar, el área de trabajo, ¿no? Y la quinta es fomentar mi disciplina y buenos hábitos de trabajo, ¿sí? Entendiendo las reglas. Entonces, cuando yo voy a una empresa y trato de implementar con el equipo esto, no hay reglas. O sea, nadie sabe por qué hay algo, nadie sabe qué cantidad, nadie sabe, nadie sabe. Y está todo como muy en el aire. Entonces, hay que focalizar muy bien y entender qué es lo que necesitamos de lo que no necesitamos. Y ustedes me dirán, pero eso es orden y limpieza. No, 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 no. 5S es mucho más que eso. Porque generalmente te dicen sí, que montamos un piloto, le enseñamos a tu gente, limpiamos y ordenamos el lugar de trabajo, etcétera. Eso es parte. La otra parte es poner a los mandos medios, a los supervisores, a los jefes, a los gerentes, a
interactuar con las personas, captar oportunidades de mejora, trabajar sobre la resolución de problemas, dar feedback, coachar y un montón de cosas más que pasan en un proyecto, en una implementación de 5S. Pero generalmente solamente lo vendemos, y hablo de los consultores, como orden y limpieza y decimos que es la base de la mejora continua. Ok, puede ser, no siempre los proyectos empiezan por 5S, pero 5S te va a ayudar a generar un ambiente más seguro, más limpio, y empezar a trabajar sobre hábitos que necesitas o que querés fomentar en el equipo. ¿Sí? Lo he implementado en talleres, en depósitos, en ambulancias, en fábricas, lo hemos hecho por todos lados. ¿Sí? Y es súper aplicable lo que oficinas, office, ¿sí? Entonces, es aplicable a cualquier sector de la empresa. Y Lean son herramientas por un lado, metodología y cultura. Son 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a entender Lean, seguramente primero empieza a entender las herramientas, alguien te explica unos pasos, una metodología y cultura, ¿sí? Pero la cultura nadie la ve o nadie la trabaja mucho. Y ese es el diferenciador. Muchos trabajan sobre la parte visible, herramientas, metodología. Formamos, que tienen que ser Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, etc. La cultura, un plan estratégico, liderazgo, resolución de problemas, cambiar hábitos, trabajar en algo que se llaman katas, que ahora se lo mostraré. La parte no visible, trabajar con la persona, desarrollarla. Eso es lo diferencial. Lo otro, bueno, está bien que tengan una certificación, está bien, los que los puedan pagar, páguenlo. Pero lo fundamental es trabajar con las personas en piso y resolviendo el día a día. Y gestionar algo que es fundamental, la gestión diaria. ¿Sí? Entonces, cambio de la forma de pensar, cambiando los esquemas de las prioridades. De acá hablamos, el cliente en el centro, entender que las actividades que hacemos son procesos, porque generalmente no entendemos los procesos, ¿sí? Y entender nuestra realidad de manera cuantitativa. ¿Cómo va el negocio? Bien. ¿Bien es cuánto? ¿O cuánto es mal? ¿Está claro? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿O solo algunos? Entender la importancia de la cultura cuantitativa. Tablero de comando. Ok, no medíamos y ahora medimos 60 indicadores. ¿Los 60 indicadores funcionan? ¿Son reales o generan más desperdicio? Porque una empresa que no midió durante 20, 30 años, por decirlo así, casos que conozco, después contratan a alguien y montan un tablero de comando de 60 indicadores. Y en realidad los duros del negocio son 5 o 6. Bueno, empezá con los 5 o 6. Enfócate en eso. Empezá a medir eso, que eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, la implantación de herramientas representa el 20% del esfuerzo de la transformación. El 80% restante es el cambio de mentalidad. Y ahí la gerencia y el liderazgo son determinantes. Entonces, si no tenemos el apoyo de la dirección, si nuestros gerentes y los directores, presidentes de las compañías no entienden al Lean como un camino de ida y de vuelta, no se metan. Esa es la realidad. Si quieren tomar un curso, tómenlo, pero no van a conseguir ningún cambio. ¿Sí? Entonces, lo que busca el modelo y es aprovechar esta nueva frontera, ¿no? La nueva frontera es desarrollar a las personas y a los proveedores y resolver problemas. Las empresas más exitosas hoy en día son las que resuelven problemas más rápido. Y en Toyota dicen, personas comunes, ¿sí?, pueden desarrollar procesos brillantes. Y ellos se basan en 4 pilares, las 4 P. Una filosofía a largo plazo. Nosotros somos muy cortoplacistas, ¿no? Esa es la realidad. Eliminar desperdicios de los procesos, desarrollar a las personas y a los proveedores, ¿sí?, y resolver problemas. Porque resolver problemas nos enseña continuamente, nos aprendemos. ¿Sí? Es como cuando yo cada vez que tengo un nuevo curso me siento muy bien, porque voy a tener nuevas interacciones, voy a aprender más, y dando clases
interactuando con profesionales, sigo aprendiendo. Me lleva a leer, me lleva a ver videos, me lleva a hacer un montón de cosas para preparar las clases y te va exigiendo a que cada vez sepas un poquito más, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a desarrollar cultura, a entrar en un proceso de mejora continua, a alinear la empresa y a lograr unos resultados? Si ustedes están dispuestos, Lean puede ser una opción. Entonces, cuando hablamos de desarrollar cultura, hablamos de dirigir con humildad, respetar a otros, focalizarnos en tener un ambiente que sea confortable para todas las personas, desarrollar a los equipos, empoderar e involucrar a otros. Y en el proceso de mejora, enfocarnos y estabilizar los procesos, adoptar un pensamiento científico, y esto quiere decir que la gente debe experimentar, debe probar, debe equivocarse para aprender. Entre lo que pasa y lo que espero, ahí se genera el conocimiento. Y ahí nos tenemos que equivocar y vamos a experimentar y vamos a seguir aprendiendo sobre nuestros errores, ¿sí? El sistema pool es el jalado. Generalmente las empresas tradicionales, que son las empresas que piensan más financieramente, les interesa demasiado solamente la facturación y no la orientación al cliente. O sea, tienen indicadores que son internos, se preocupan por la rotación de inventario, pero no si entregué el pedido bien o mal, o cuál es la satisfacción de nuestro cliente. El sistema pool es orientado a escuchar lo que el cliente está realmente consumiendo, ¿sí? Esto habla de no generar sobrestock y bueno, y muchos temas más. Buscar la perfección, estandarizar procesos, gestión diaria. Gestión diaria. Estar con las personas, trabajando en el piso y mejorando el trabajo. Quitar complejidad y gestión visual y alineando, ¿no?, la empresa. Ser constante con el propósito de mejora. Pensar de una manera sistémica, visión a largo plazo, ¿sí? Vuelvo a decir, somos muy cortoplacistas, entonces cuando yo pregunto, ¿cuál es tu visión de acá a 3 años? ¿Dónde te ves de acá a 5 años? Son muy pocos los que responden. Es más, para que tengan, digo, les va a sonar muy absurdo, pero hay empresas japonesas que ya están pensando a 300 años adelante. 300 años adelante. Alinear sistemas y estrategias, o sea, ya están en el espacio ellos, ¿no? Ya tomaron planetas y todo esto, es real, es una visión a larguísimo plazo. Eso no, eso es descabellado para mí. Nosotros tenemos que empezar poco a poco, tener un plan, focalizarnos y entender dónde vamos a estar de acá a 1 año, de acá a 3, de acá a 5, y empezar a ajustar, ¿no? Estandarizar la gestión diaria, ¿sí? Y resultados, crear valor para el cliente, valor genuino. Medir lo importante, como les decía hoy, alinear el comportamiento con el desempeño y entender la relación causa-efecto, ¿no? Y son cosas que son muy importantes y que es una decisión estratégica de la empresa, ¿sí? Entonces siempre digo que necesitas crear un hábito, bueno, entonces tenés que crear un proceso, ¿sí? Y cuando uno empieza a ver la estructura de cómo trabaja Lean, hay cosas fundamentales, ¿no? 5S, ¿sí? Para generar nuevos hábitos, actitud positiva, trabajo en equipo, mejorar la productividad. Un equipo que esté motivado, a un equipo al que retemos, no de retar, sino de proponerle retos, ¿no? Yo siempre digo, dicen, la gente tiene que venir motivada, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿y los mandos medios y los directivos no deberían venir motivadores también? Porque creo que también es importante, ¿no? La parte de Kaizen, que es la mejora continua a través de ciclos de mejora y la optimización de recursos. Lo importante es cómo vamos a jugar este partido, ¿sí? Y para jugar ese partido lo que hay que tener son objetivos estratégicos y una gestión diaria definida. Entonces, supongamos que tenemos partida en 3 a la empresa, donde tenemos el piso, ¿sí?, los colaboradores, los gerentes y el directorio. El directorio debería generar un plan estratégico, ¿sí?, que lo debería compartir a todos los escalafones. O sea, este plan estratégico se llama, la metodología en Lean se llama Hoshin Kanri, y Hoshin Kanri lo que habla es de
tener una visión a largo plazo, ¿sí? Para después definir unos objetivos estratégicos del negocio, que eso termina en un holding de la dirección. La dirección lo baja a la gerencia se lo pongo como un ejemplo. Nosotros tenemos el 10%, tenemos el 30% de la cuota de mercado con nuestra empresa. Y de acá a 5 años queremos irnos a un 36%, un 37%. Marcamos el rumbo, lo bajamos y empieza a consensuarse, empiezan a todos los sectores a ver qué estrategia pueden hacer para ayudar a que el objetivo de la dirección, que en realidad termina siendo el objetivo de todos, logremos subir ese 6, 8, 7%, lo que nos pactemos. Entonces, cada uno de los gerentes, producción, marketing, etcétera, empiezan a elaborar su propio holding y se comprometen a hacer algunas acciones. Y eso lleva a un plan de acción de la gerencia. Y ese plan de acción de la gerencia termina siendo un plan de acción operacional, en donde los mandos medios ayudan a lograr objetivos en la gestión diaria que repercuten directamente al objetivo transversal que cruza por toda la empresa. Entonces, ¿querés aprovechar el talento de tu empresa? Ponelos, alinealos y ponelos a trabajar todos para lograr lo mismo. Hay una frase que es contundente y que a mí me gusta mucho, que es: dime cómo me mides y te diré lo que haré. Si ustedes mismos miden a sus equipos y los están separando por departamento, difícilmente puedan integrarse. Y el doctor Edward Deming, un consultor americano especialista en gestión de la calidad total, decía: un mal proceso siempre le ganará a un buen trabajador. Y eso lo veo muy seguido. Entonces, objetivos estratégicos bajan desde la cabeza, ¿sí? Llegan abajo, todo esto se va consensuando y se va subiendo y se devuelve, y hay un feedback, y hay comunicación bidireccional, y hay consensos, y hay revisiones anuales, semestrales, mensuales, semanales, de diferentes tipos según el rango de cada uno, ¿no? O sea, el gerente va a estar todas las semanas viendo si estamos cumpliendo, ¿sí?, con la gestión diaria y qué tenemos que ajustar, y nos va a ayudar a ajustar. Y están continuamente coachando a las personas. ¿Para qué? Para estar alineados para lograr unos objetivos. Y siempre presente los ciclos de mejora, los PDCA, ajustando sobre el feedback, ajustando sobre lo que nos bajó la dirección, baja y sube. A mí me pasó muchísimas veces en diferentes empresas que me ponían unos objetivos que eran prácticamente inalcanzables. Y en muchos inalcanzables. Y eran, parecía que era el enemigo que te los daba, ¿no? Entonces, claro, acá empezás a consensuar, marcás un rumbo y todo el mundo puede aportar a esa visión y se pueden ajustar las cosas, ¿sí? No es armar un plan estratégico que lo saben 5 o 6 personas y que queda por ahí. Porque no sé si saben, hay un indicador que es tremendo, que es que entre el 80 al 90% de los planes estratégicos que se hacen quedan en papel, nunca se logran implementar, porque nunca terminan bajando. Entonces, claro, lo que he entendido es que Michael Porter dice: si usted no entiende que estrategia es hacer y renunciar, a usted lo que le va a pasar es que va a querer hacer de todo, pero en realidad no va a hacer nada. Y eso es un poco lo que pasa. Si vos entendés que estrategia es planear algo para lograr, ok, pero en el camino no renuncias a cosas, vas a terminar queriendo hacer de todo, pero en realidad no vas a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, al contrario de lo que se cree, la manera de cambiar cultura no se lleva a cabo intentando cambiar cómo la gente piensa, sino a lo que nos tenemos que focalizar es a cambiar lo que hacen.
Y dicho de otra manera, a lo que hacemos día a día. ¿Sí? Y se acuerdan de la frase, ¿no? ¿Quieres generar un hábito? Genera un proceso. ¿Sí? Entonces, lo que yo entendí como jefe de diferentes empresas que he trabajado y demás, con grupos a cargo, es que a la gente le podés hablar de todas maneras. ¿Sí? Y explicarle, y machacar, y decir, y etcétera. ¿Sí? Para que cambien un hábito. Eso no funciona. Por lo menos a mí, en 17 años, no me ha funcionado. No nos comportamos de una cierta manera porque sí, sino que lo que están haciendo las personas es mostrarnos un hábito que traen arraigados. Lo que sí funciona es entrenar con las personas de manera deliberada una rutina. Entonces yo necesito cambiar hábitos en mis equipos. Tengo que conseguir una rutina que me ayude a cambiar. Porque una persona, y esto siempre lo digo cuando hacemos implementación de 5S, una persona muy ordenada en su vida difícilmente sea desordenada en su trabajo. Y una persona muy desordenada en su vida difícilmente sea ordenado en su trabajo. ¿Se entiende? Se capta la idea, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer no es atacar a la persona, como muchas veces se hace. Lo que hay que hacer es atacar al hábito, ¿sí? Y para eso hay que trabajar con las personas, hablándoles y queriendo ser simpático, y yo soy un buen líder o soy un buen jefe porque soy simpático, no, eso no cambia las cosas. Sigue pasando lo mismo en la empresa, lo he visto muchísimas veces. Entonces lo que necesitamos es trabajar sobre lo que no se ve. Y para trabajar con lo que no se ve, se los voy a mostrar primero cuál es la técnica, pero después, obviamente que ya se han dado cuenta que estoy hablando que si ustedes quieren gestionar talento, si ustedes quieren mejorar su realidad en la empresa, tienen que trabajar con sus líderes. ¿Sí? Y lo que deberían tener ustedes de acá a un tiempo, es como, no soy quien para aconsejar, sino que doy mi visión de lo que veo en las empresas, son coaching interno. O sea, ustedes deberían preparar gente en este tipo de metodologías para que trabajen con los equipos. Porque otra cosa que veo es que yo puedo ayudar a una empresa, pero se tienen que involucrar ustedes. El viaje es de ustedes, no mío. Entonces yo puedo apalancar, puedo ayudar, puedo dar metodología, puedo coachear a una persona, puedo hacer lo mejor que yo pueda para darle para que él pueda rendir de la mejor manera con sus compañeros, con los equipos, etcétera, etcétera. Pero el viaje es de ustedes, no es mío. Y la verdad que a mí no me copa mucho la idea de estar adentro de una empresa 3 años, porque esa no es mi manera. O sea, yo no creo en la dependencia de un consultor, y soy consultor, no lo aclaro, vivo de esto. Pero yo no puedo estar 2 años, 1 año, haciendo algo repetitivo. Yo tengo que entrar y salir, y las personas tienen que enganchar y tienen que entender la metodología para poder seguir avanzando. Si no, lo que pasa es que después tienen un consultor 3 años dentro de la empresa, cuando pasan raya, dice, pero no logramos nada. Y sí, o sea, no podemos ser dependientes a los consultores. En este caso, yo soy consultor, o sea, estoy hablando en contra mío, si quieren mis intereses, pero capten la idea. Deben trabajar internamente esto. Deben formar a gente que sean facilitadores internos, crear una oficina que maneje este tipo de proyectos, que forme a la gente. Obviamente que van a necesitar apoyo de afuera, sí, claro que sí, lo tendrán en su momento, pero tienen que hacer su viaje. Entonces hay un concepto que es cuando alguien empieza a aprender algo, un discípulo, porque esto viene de las artes marciales, inicia 3 etapas, Shu Hari, ¿sí? Shu es foco en hacer, es cuando nosotros le explicamos a alguien qué es lo que quiero que haga. El Ha es el foco en entender, él empieza a entender, ¿sí? Que en realidad por qué yo le expliqué algo y por qué le estoy haciendo hacer una cierta rutina. Y el Ri es el foco en adaptar, es cuando la persona ya está en un nivel experto y entiende y dice, Alexander me explicó esto, está bien, pero ahora yo puedo hacer esto. Y entonces va innovando y va mejorando y va creando sus propias formas, por decirlo así.
Porque lo importante es entender que razonamos de dos maneras, sistema 1 y sistema 2. Entonces, el pensamiento inconsciente, que es el sistema 1, ¿sí?, es rápido y reactivo, ¿sí?, veloz, como la chita. Y el pensamiento 2 es un pensamiento deliberado, un comportamiento que se basa en rutinas y que es analítico. Entonces, lo que necesitamos es que ese pensamiento deliberado, analítico, lento, razonado, pase a ser reactivo. Y eso se hace trabajando con las personas, enseñando unas ciertas rutinas para que ellos puedan, luego cuando las necesiten, automáticamente activen sobre eso. Y un ejemplo es la película de Karate Kid, ¿se acuerdan, no? Daniel San, en cero pulo, arriba, abajo, etcétera, etcétera. Lo que hacía Miyagi Sensei era enseñarle kata. Y la kata termina siendo una manera de hacer algo, una forma, un simulacro. Entonces él hacía los movimientos, ¿sí?, se los marcaron para que cuando tuviera un combate automáticamente los movimientos salieran, ¿sí? Todas las definiciones de kata refieren a lo mismo, ¿no? Esencialmente, a la forma de hacer, ¿sí? Y hay un kata de mejora y hay un kata de coaching. El kata de mejora lo que trata de hacer es, tenemos un coach, supongamos que ustedes ya formaron sus coach internos, ¿sí? Esos coach van a trabajar con los colaboradores, con sus discípulos, ¿sí? Y lo que va a hacer la persona es marcarse un desafío, entender el desafío, establecer una condición actual, cómo está ese proceso hoy en día y cuál es la condición, la siguiente condición actual. Y después a experimentar, a hacer. Y el coach lo que va a hacer es planificar esos ciclos de coaching, ¿sí?, ejecutarlos, ¿sí?, y ayudar a esa persona. Sesiones de coaching. ¿Cuál es la siguiente condición objetiva que te planteaste? ¿No? ¿Cuál es la condición actual en la que te encontrás? ¿Cuál es el último paso que diste? ¿Y qué esperabas de eso? ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué aprendiste? ¿Qué obstáculos, según tu opinión, están evitando que llegues a la condición objetivo? ¿Sí? ¿Cuál estás atacando ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, el experimento que vas a hacer. ¿Qué esperas de él? Y esta es letal. Fíjense en la última pregunta. ¿Cuándo podemos ir y ver lo que hemos aprendido de haber tomado ese paso? O sea, no le estoy diciendo a la persona, a ver cuánto mejoramos, a ver cuánto nos ahorramos, a ver qué aprendimos de todo el proceso. ¿Sí? Básicamente en lo que nos centramos es esto, ciclos de aprendizaje continuos. Continuamente la persona está, esto es lo que les decía, condición actual, primero un desafío, entender la condición actual, ver cuál es la condición siguiente, y obviamente que en el medio se van a encontrar con obstáculos. Entonces, a medida que aparecen los obstáculos, vamos haciendo los ciclos de mejora, los ciclos de aprendizaje. ¿Para qué? Para lograr ese desafío. ¿Sí? Entonces, claro, les hablé del kata, les hablé de la base del yin. ¿Cuál es el secreto, no? Bueno, en los años 80, el papá de la metodología, del Toyota Production System, admitió en una conferencia de prensa que cuando venían los visitantes americanos y europeos a las plantas de Toyota, adrede, él les hablaba mucho de herramientas, de 5S, de diferentes herramientas que tiene el sistema, no los quiero enredar con esto. Y 7 desperdicios que existen, ¿sí?, que los descubrieron en Toyota, y son con los cuales convivimos todos los días. Ahora, él para confundirlos les hablaba solamente de herramientas porque no quería que limitaran su sistema. Y siempre les ocultó la llave del éxito. ¿Sí? Esto está en el libro Las 7 catas. ¿Sí? Y la clave son los líderes. ¿Vos querés gestionar talento? Apuntá a tus líderes. Y que tus líderes cumplan el rol de líder. Y el rol de líder es ser coach. Y el rol del líder es ayudar a las personas a lograr unos ciertos objetivos.
Entonces estos líderes deben poder transferir conocimientos y habilidades a otros. Porque nosotros todavía hablamos de líderes muchas veces, pero creemos que el líder tiene que supervisar, tiene que estar arriba de la persona, dirigiendo, viendo, corriendo en una línea de producción por si se tranca un cajón, etcétera, etcétera, lo veo siempre. Y esa no es la función del líder. No es la función. Poder analizar y mejorar las condiciones de seguridad. Esa persona tiene que tener una visión estratégica, tiene que tener un ojo desarrollado, debe poder mejorar procesos de una manera práctica e inmediata, debe poder ayudar a resolver problemas al equipo cuando surgen. Y esto habla de respetar a las personas. Yo no soy un buen líder porque le saco las cosas a las personas para hacerlas yo, porque ellos no pueden. Lo que yo tengo que hacer es estar en el lugar donde pasan las cosas, no en mi oficina, estar al lado de las personas, ayudarlos a resolver los problemas, yo enseñándole metodología, herramientas y coachándolos para que ellos puedan saltar el obstáculo. Poder analizar y mejorar la productividad. O sea, un líder debe poder hacer todas estas cosas. Poseer habilidades interpersonales. O sea, se tiene que saber comunicar para trabajar con sus equipos. ¿Y cuáles son las características de la persona? Aparte de todo esto que es básico, pero que es muy importante, debe facilitar un entorno tranquilo y seguro y libre de culpas. Hay un problema. Primer pregunta, ¿quién fue? No. Hay un problema, vamos a resolverlo. Fomentan un ambiente de humildad y de curiosidad. Él predica con el ejemplo, lo pone en práctica, respeta a las personas, es humilde, y el día que pierda la curiosidad, el día que todos nosotros pierdamos la curiosidad, vamos a tener un problema. Porque ustedes sin conocerme fueron curiosos y me están escuchando. Y el día que dejen de ser curiosos, no van a adquirir más conocimientos o no van a escuchar a personas que no conocen. No solo comunican la estrategia del equipo, estas personas, sino que también alinean a un propósito compartido a largo plazo. La visión es eso a largo plazo, que pasa por arriba de la empresa, que muchas veces no nos enteramos, ¿sí? No nos enteramos. Lo hace parte del día a día. Ayudan a todos alrededor a comprender el propósito realmente, de por qué hacen algo. Yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿ustedes de qué trabajan? Y me dicen, soy jefe, soy supervisor, soy electricista, y yo soy no sé qué. Pero nadie sabe de qué trabaja. No sé si entienden mi pregunta, pero cada tanto aparece alguna persona que me dice, yo soy líder de equipo o mi trabajo es ayudar a mi equipo a lograr unos objetivos para satisfacer el nivel de servicio que le ofrecemos a nuestros clientes. Y dijo, bueno, no está todo perdido. Y eso es comunicación. Entonces, un plan de comunicación no es solamente pegar carteles y poner monitores a andar algunos videos. Es mucho más, ¿sí? Respeta a las personas y los ayuda a desarrollarse. Ayudan a otros a entender científicamente, a hacer, ¿sí? No teoría, Gemba. Gemba en Lean quiere decir ir al lugar donde pasan los hechos. Actúan con urgencia para corregir hasta el mínimo detalle y debe ser valiente para tener la valentía de probar, ¿sí? De probar cosas nuevas, ¿sí? Y de empoderar a otros, ¿sí? Lean trabaja con el modelo situacional de liderazgo, ¿sí? Que habla de 4 niveles. El nivel de control, de supervisión, de asesoramiento y de delegación. Estrecho control en el nivel 1, pero para proteger a la persona porque es inexperiente, ¿sí? El líder lo protege. Cuando pasa al nivel 2, porque esto debe ser directamente progresivo, hay mejoras, ¿sí? Se le hace seguimiento, pero se le aumenta, o sea, se le da un poco de libertad a la persona. Y el nivel 3 hace refuerzo y apoyo. Ya es una persona con conocimiento, ¿sí? Con una madurez ya desarrollada. Y el nivel 4 es una persona experta en la cual hay que simplemente acompañarlo en algunos temas, pero ya es una persona que se desarrolla muy bien. Este modelo es el que maneja Lean. Entonces, y hay diferentes estilos de liderazgo. Hay un estilo directivo, persuasivo, participativo, delegativo, ¿sí? Se va articulando
pero siempre buscando algo interesante que es la madurez. ¿Sí? Perdón, ¿cómo estoy de tiempo, Flavia? Estamos cerca de las 20 ya, no sé si querés redondear y después el que se quiere quedar a las preguntas se queda y bueno, el que no, ya lo vamos a dejar grabado de todas maneras en nuestro canal. Para redondear, me quedo con algo que es contundente y que a mí personalmente creo que digamos que hasta un poco me preocupa a veces cuando me pongo a hablar con líderes y trato de ayudarlos en estos temas, es que mucho hablamos de ciertas características que necesitaría tener un líder perfecto. Entonces ahí aparece una lista como de 30 características ideales del líder perfecto, ¿no? O excelente. Yo me conformo solamente con que empecemos con dos. Y esas son el interés del colaborador y las competencias de cada colaborador. Creo que alguien no puede analizar y gestionar a un equipo si no conoce qué mueve a la persona y si no conoce qué tipo de competencias tiene. O dicho de otra manera, qué competencias necesita para hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, más allá del control, de la supervisión, del asesoramiento y de la delegación, hay una parte que es tremenda, que es analizar y desarrollar las competencias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo refuerzo yo las habilidades si en realidad no conozco a mi equipo? Yo siempre le digo a los líderes, dos preguntas: ¿conocés los intereses y conocés las competencias? Y casi nadie las conoce. Nadie las gestiona. Estamos en el día a día apagando incendios. Entonces, esto, muy sencillo, que un líder debería llevar, que es una matriz de competencia, ¿sí? Muy sencilla, que obviamente con el respaldo de ustedes se podrá digitalizar, seguramente ustedes tendrán un formato y demás, pero cada líder debería tener esto y debería trabajar con las personas entendiendo cuál es el camino que va a tener cada persona en su desarrollo, personalizando hacia dónde se va a ir cada persona, qué es lo que necesita, qué es lo que ya cumple, pero en realidad creo que es muy importante entender por lo menos dos cosas: intereses de las personas y cuáles son las competencias que tiene. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte, les agradezco mucho la oportunidad. Espero que no